Con el patrocinio de Caja Copi, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energías Solares Windows y Urbanización Villa Olímpica presenta Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Y mucho se ha hablado de la demolición del Coliseo Cubierto Humberto Perea. La demolición que se hizo supuestamente bajo el sistema de implosión. Han surgido voces que han dicho que no es implosión, sino explosión. Y que la sismicidad que se produjo al momento de la demolición afectó las estructuras de la Mina de la Rosa y otra edificación cercana muy importante para los atlanticenses, como es la piscina olímpica. Hemos invitado a los ingenieros Rodrigo Gras, patólogo de la construcción, especializado en la Universidad de Santo Tomás y máster de la Universidad de Cataluña, y el ingeniero Víctor Marenco, egresado de la Universidad Estatal de Moscú. Además, Víctor Marenco es geólogo, ingeniero o ingeniero geólogo. Ellos saben mucho del tema. Bueno, ¿qué les ha parecido el tema? ¿Por qué hay la discusión en que se trató de una implosión, se trató de una explosión y no de una implosión? Doctor Marenco. Muchas gracias. Buenas noches a todos los televidentes. A la respuesta que se le da en términos a su pregunta se puede concluir de la siguiente manera. Es una explosión, sucedió una explosión. Y no es una implosión, simple y llanamente porque cuando se ejecuta el trabajo de demolición, existe proyecciones hacia afuera de la voladura, existe desprendimiento de la estructura de la edificación del Coliseo Cubierto Humberto Perea, que incluso llegan a las calles aledañas, y obviamente el derrumbamiento de esa estructura no va al centro de el mismo objeto, que en este caso es el Coliseo, el centro geométrico, no, sino que él se asienta y se expande. Por eso es una explosión. Y generalmente todos los trabajos de voladura que ocurren se hace en términos de explosiones. Su concepto, ingeniero Gras, el tema de por qué cree usted que fue una explosión y no una implosión. Buenas noches igualmente, Dios le bendiga a todos. La palabra implosión, como lo dijo muy bien mi colega, implica interiorizar, implica que hay una diferencia de presión desde el interior del recinto y hay una presión menor hacia adentro y una presión mayor hacia afuera. Luego todos los objetos, en caso de eventos como este, caerían hacia el centro de la estructura, cosa que no ocurrió aquí claramente. Por ejemplo, podemos ver que cuando ocurre la primera detonación o la detonación, el techo del Coliseo se derrumba completo. Primero sube y luego cae en dos partes. ¿Este fenómeno se le puede atribuir a qué cosa, ingeniero Gras? Claro que es una explosión, no es una implosión. Inclusive, a mi parecer, fue un efecto que no estaba programado, que no estaba medido con anterioridad. Esta caída, como no fue homogénea, creó o generó impactos que de pronto ellos no tenían antes programados. Todo lo que es una verdadera implosión tiene que ser totalmente programado con tiempo, con anterioridad, para que cada elemento estructural que va a ser afectado antes ya ha sido programado en el lugar donde va a caer. Ingeniero Marenco, usted es una de las primeras voces que determinó o concluyó de que no había sido una implosión, sino una explosión. Tuvo que ver algo, la caída del techo en dos partes con la sismicidad que se pudo haber producido, para luego pasar al tema del estudio de una universidad local. Correcto. Lo curioso es que cuando ocurre la demolición, el techo del Coliseo Cubierto cae de manera súbita, primero al subir y luego al descender. Esto genera, por esa misma caída de gravedad, un impacto en el suelo y obviamente se traduce en ondas sísmicas.
pero lo peor no es eso, sino que el techo cae en la parte delantera, luego se asienta en el centro y después cae en la parte trasera. Todas estas tres caídas, fuera del trabajo de los explosivos, generan ondas sísmicas que invariablemente se tienen que reflejar en las estructuras que están circundantes al Coliseo Humberto Perea. ¿Ustedes consideran que la caída del techo o la misma acción de la demolición pudo haber afectado las estructuras del Teatro Amira de la Rosa? Sí, no hay duda. Las personas que estudiamos estos temas y que tenemos conocimiento sabemos que cualquier impacto generado sobre la superficie o corteza de la capa terrestre va a generar temblores o microtemblores, en este caso sismos u ondas sísmicas. Las estructuras, como cualquier otro elemento de la naturaleza o cualquier otra obra humana, tienen debilidades, absorben energía y si no están diseñadas para absorber esta energía de manera adecuada, lógicamente que se van a generar grietas y fisuras que van a deteriorar o degradar la estructura. El Amira estaba tan mal construido que no tenía una estructura sismorresistente, doctor Marenco. Yo creo que la Amira de la Rosa se construyó hace más de 34 años. En esos momentos no estaba ejemplificado el código de sismorresistencia y me parece que a raíz de las labores de demolición que se hicieron en el Coliseo, el teatro se vio implicado. Nosotros hemos notado en el techo unos desprendimientos de la capa aislante en dos sectores bastante importantes, que no es normal para una edificación de este estilo, y también hemos notado ciertas fisuraciones en la parte alta de la misma edificación, tal y cual como lo muestran unas fotos. ¿Por qué creen ustedes que la administración distrital e incluso algunos sectores de la ciudad no han admitido que se produjeron daños en la estructura de la Amira de la Rosa? Por lo menos abiertamente han dicho cosas a retazos, cosas muy ciertas y muy válidas, cosas razonables, pero no han dicho abiertamente que hubo daño. ¿Por qué creen ustedes que ha pasado eso? A mí me parece que tanto la administración como los otros entes de gobierno, incluso hasta el mismo gerente del Banco de la República, quieren evitar un escándalo o quieren aplacar la verdad y la certeza de lo que ha ocurrido simple y llanamente por no reconocer que ellos no hicieron una evaluación previa de las estructuras circundantes al Coliseo antes de iniciar el proceso de demolición. ¿Es igual su concepto? Estoy totalmente de acuerdo. No quisieron comprometer. Así es. ¿Y por qué cree que no hicieron esos estudios previos? ¿Una omisión involuntaria? ¿Creyeron que no iba a ocurrir nada? ¿Qué sería? Como muchas cosas que ocurren en nuestro país, tienen otro tipo de intereses, hace falta estudios profundos, no contratan el personal o profesionales adecuados. Hay una sumatoria de cosas que se están repitiendo y en nuestro país están dando como resultado eventos catastróficos. Malos contrataciones, malas decisiones, malos asesoramientos. Pues teníamos entendido que la firma que se encargó de esta demolición tiene una amplia trayectoria y al parecer está relacionada con la firma que demolió el edificio Space de Medellín, el conjunto residencial este. Eso puede ser una realidad. Lo que pasa es que en la experiencia de los trabajos de demolición, ninguna condición es igual a otra, ni parecida siquiera. En estas situaciones usted tiene que evaluar el suelo, tiene que hacer estudios de geología previos, tiene que hacer estudios sobre la condición de los edificios previos y en detalle. Y fuera de eso, usted tiene que determinar cómo va a ser la secuencia de la demolición para que la sismicidad se reduzca en sus mínimas proporciones. Entonces, nosotros estamos convencidos, y yo estoy convencido de que esto fue un trabajo que se hizo demasiado apresurado.
Ustedes también señalan que la piscina olímpica resultó con algunos daños. Miremos el video un poco y se pueden notar algunas sombras y algunas situaciones dentro del agua que parecieran que tuviese como un daño, ¿no? Así es. Incluso hay fracturas, hay fisuras bastante importantes en la piscina olímpica. La misma piscina olímpica fue reparada hace 2 años y medio de manera total y realmente es inentendible cómo ahora esa misma piscina está en la condición en la cual se encuentra, con esa cantidad de fracturas, con esos fisuramientos que creo que de pronto Rodrigo puede dar una información más detallada al respecto. Hay una creencia errada entre muchos ingenieros estructurales que piensan que las estructuras enterradas o que están construidas en su mayoría bajo tierra no sufren con eventos sísmicos, lo cual es un error. Las ondas sísmicas que se reflejan en el suelo impactan con las estructuras enterradas y tienen un comportamiento diferente a las estructuras que están sobre el terreno. Las estructuras que están sobre el terreno se ven sometidas a vibraciones forzosas, más las que están bajo el terreno reciben el impacto de la onda. Entonces son dos comportamientos diferentes, pero sí son afectadas. Es el caso de la piscina olímpica. La piscina olímpica ha tenido que absorber, ha tenido que recibir el impacto de esta onda que generó la llamada implosión, mal llamada implosión del Coliseo cubierto. Cuando regresemos vamos a tocar también el tema del estudio que realizó la Universidad de la Costa, contratados por la Oficina de Atención y Prevención de Desastres del Distrito de Barranquilla, de acuerdo al documento que pudimos obtener y que demuestran que esta dependencia del distrito fue la que contrató el estudio sobre la zona demolición del Coliseo Cubierto Humberto Perea. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6:30 y yo también soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos. La Universidad de la Costa realizó un estudio sobre la demolición del Coliseo Cubierto Humberto Perea. Digo demolición para no entrar en la discusión de que si se trató de una implosión o de una explosión. El estudio, dirigido por los ingenieros de la facultad de esta universidad, señala de que la implosión fue correcta. El doctor Marenco hizo algunos cuestionamientos sobre el tema de la implosión. ¿Cuáles fueron estos cuestionamientos del estudio, doctor Marenco? En primera instancia, no estoy de acuerdo que ellos llamen eso implosión. Primero que todo porque la Universidad de la Costa no tiene una dependencia que se dedique a evaluar tácita y exclusivamente temas sobre explosivos. En segunda instancia, hay unos llamamientos muy específicos acerca del estudio y son muy característicos porque no le dan un cubrimiento absoluto al tema del aspecto sísmico y de las consecuencias que éstas puedan impactar. Entonces, nosotros hacemos un llamado para que se haga claridad en este estudio y podemos pues tratarlo más en manera de detalle si así se requiere pues. Ese concepto, doctor Gras. Bueno, después de haber leído y estudiado minuciosamente el informe, creo que trataron de minimizar el impacto real de la situación actual. Es claro que hay grietas y fisuras, no podemos esconderlas, ahí están. Segundo, no se hizo un análisis de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones que estaban alrededor. La norma sismorresistente nos muestra claramente cómo los pasos a seguir y cómo se debe hacer un estudio de vulnerabilidad sísmica para determinar cuán vulnerable, cuán fácil de degradarse
cuán fácil de agrietarse es una estructura nueva, vieja o antigua. Están las herramientas, programas de computador de última generación y está el conocimiento. Esto tenían que hacerlo previamente, mas las conclusiones que da el estudio son muy superficiales y no han debido señalar. ¿Por qué cree usted que son superficiales? Porque ellos no están basados en estudios profundos, como que la norma sismoresistente Ley de la República llama estudios de vulnerabilidad sísmica en estructuras que se encontraban alrededor. Entonces, ellos dan conclusiones basadas simplemente en las estaciones y la medición de las ondas sísmicas que ellos tomaron. Sin embargo, en ningún momento hablan de cuán vulnerable o qué daño ha podido sufrir o sufrieron las estructuras alrededor. Ustedes en el análisis que hacen hablan de las estaciones ubicadas que monitoreaban el momento de la demolición. ¿Tienen ustedes algún cuestionamiento sobre las estaciones? Nosotros tenemos el cuestionamiento de la estación 2, que estaba situada entre el edificio de la Corporación Universitaria de la Costa y el Coliseo. Esa estación se reseña, pero después no muestra los resultados de la captación de las ondas sísmicas. ¿Por qué? A sabiendas de que era la estación más cercana a la edificación de la universidad, a la piscina olímpica y otros edificios adyacentes, tenía que ser la que mostrase con más incidencia los eventos sísmicos, la sismicidad, las aceleraciones. No las muestra. Lo otro, el número de las estaciones, son 7. Para un estudio de esta clase se requieren 25 a 30 estaciones en todo su derredor. ¿Esa es la norma? ¿O ese es el protocolo? Ese es el protocolo mínimo que se exige alrededor de un evento de este estilo. Lo más importante es que el estudio debe mostrar los certificados de calibración de cada una de las estaciones y estos certificados deben estar convalidados por una entidad internacional. Si no están calibradas o no están certificadas su calibración, ¿es válido el estudio? Legalmente no tienen validez. Puede que como a una información sirva, pero legalmente no tienen validez. ¿Ya? Ahora, también es importante que el número de estaciones colocadas y el número de registros captados no son suficientes para poder formar lo que llamamos los ingenieros un espectro sísmico. Un espectro es una gráfica que te mide realmente la sismicidad que se va a utilizar en tus cálculos estructurales. Y para evaluar las estructuras o edificaciones también era necesario armar un espectro muy parecido al que la norma sismoresistente pone o emite. Y estos espectros son con los que realmente vamos a evaluar las edificaciones. Entonces, si tenemos muy poca información o información insuficiente, ¿cómo iban a medir la realidad de la situación? ¿Cómo podemos dar conclusiones en un informe que tiene muy pocas mediciones? Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con los ingenieros Rodrigo Gras. Él es patólogo de la construcción con una especialización en la Universidad de Santo Tomás y máster de la Universidad de Cataluña, y el ingeniero geólogo Víctor Marenco de la Universidad Estatal de Moscú. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30, y todos somos www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Ya regresamos. Sintonice en vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co nuestro informativo de 6 a 6:30 p.m. de lunes a viernes. Y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Somos los primeros en llevarle la información regional. No olvide www.lasnoticias.co. La cita es a las 6 p.m. Porque usted necesita estar bien informado, nosotros le informamos bien. Ingenieros, entonces no mostraron certificados de calibración. La estación 2, ubicada frente a la universidad y a la piscina olímpica o cercana, no arrojó ningún resultado. ¿Pudo haber sido una omisión involuntaria o pudo haber sido que no hubo datos? En uno de los programas de información
de ustedes mostraron un video de una cámara que está muy cercana a ese sitio y se observa una sismicidad terrible en esa cámara. Creo que los ingenieros deben dar una respuesta, los que generaron este estudio al respecto, porque esa estación no está. Es muy posible que hubiese sido tan fuerte la sismicidad que de pronto pues, la captación de las señales se haya quedado en ascuas debido a la misma vibración. O puede ser por otras causales que es necesario que ellos aclaren. Pero el solo hecho de que la estación 2 esté reseñada y no muestre resultado, deja mucho que desear. También tienen una observación con la dedicatoria del estudio. ¿Por qué esa observación? Bueno, es que es inapropiado colocar una dedicatoria en un informe de este tipo. Eso no tiene presentación. Este es un informe que debió ser muy convincente y esto le resta credibilidad, seriedad al informe. O sea, un informe de este tipo que debe ser, que impactar al conocimiento público inclusive, no debe llevar dedicatoria alguna. Le quiero comentar que la Universidad de la Costa es una de las más reconocidas por su facultad de ingeniería. ¿Ustedes creen que quienes estuvieron encargados del estudio recibieron la orden posterior a la demolición del estadio, del Coliseo Cubierto? Yo reseño nuevamente lo que ha dicho Rodrigo en el término de la dedicatoria. Y no me parece que sea un acto plausible de un informe técnico y objetivo. Y si cabe la posibilidad de que ese informe se haya generado de manera tardía, a sabiendas de que nada más fueron 7 estaciones, que lo único que necesitaban eran unas 3 o 4 horas de trabajo de laboratorio para generar y evaluar las gráficas, me parece un poquito interesante y hasta sospechoso. Pero lo que realmente no concibo realmente de manera objetiva es que este informe esté diciendo de que esas estructuras generan un sismo equivalente a un 15% del mayor sismo que se ha captado en la costa atlántica. Eso no me parece real, porque de todas maneras, si existían estructuras previas que estaban afectadas, un sismo de un 15% sí puede terminar de expandir la fracturación, el rajamiento y la fisuración, tanto en la piscina olímpica, tanto en el Amira de la Rosa como en otros edificios adyacentes que estaríamos por evaluar. Finalmente, doctor Marenco, ¿tiene algo más que decir? Yo creo que en el futuro, cada trabajo de demolición en Barranquilla, en la costa y en el país, tiene que presentar un estudio exhaustivo y detallado de las condiciones de toda la periferia, en un radio no mayor a los 300 metros. Los cálculos nuestros, el que yo hice, me daban que eran 270 metros el radio de afectación dentro de la zona 1. Eso quiere decir que en 270 metros había impactación severa. Casi 3 cuadras de distancia para los que no saben. Bueno, les agradezco mucho, de verdad. Quiero invitar a los ingenieros de la Universidad de la Costa, si quieren controvertir a los ingenieros Gras y Marenco, con mucho gusto tienen los micrófonos abiertos, pero frente a frente, porque de verdad creo que es interesante los planteamientos que ellos han hecho y creo que es interesante el debate. Creo que es sano para la ciudad. Muchas gracias, ingeniero Marenco. Muchas gracias, ingeniero Gras. Gracias a usted, José. Gracias a usted. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Si puedes elegir hacer el bien, ¿por qué no lo haces? Haz el bien, no más. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copy, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.